Buen día, amigos. Gracias le queremos dar, señor gobierno. Y a mí me parece bien. Porque dice que si de hambre no morimos, moriremos del pesar. Oye, al ver que van a acabar con la patria. Con la patria en que nacimos. Oye, y de verdad, chicos, que a veces uno se pregunta, yo trato de darme algunas respuestas y a pesar de que explico por qué el gobierno se comporta como tal y trato de buscar situaciones similares en el mundo, y no consigo elementos de juicio que me permitan acercarme a algo que sea creíble para mí, o sea, que tenga fundamento en lo que yo conocía de antes. Este es un gobierno que tiene un comportamiento verdaderamente extraño. Y uno termina aceptando que es que ellos no saben gobernar. No saben gobernar, ni saben, yo creo que a estas alturas de la vida, esos señores que gobiernan no saben por qué están allí, chicos. Tú lees las declaraciones de los ministros, que ya ahora declaran muy poco, y ves cómo el entorno a ellos se está haciendo de una idea de que no saben hacer las cosas, y sin embargo actúan como si estuvieran, en el lenguaje coloquial, comiéndoselas. Sí, los tipos actúan como si se las estuvieran comiendo. Y de verdad, a mí eso me preocupa, porque ¿no será que no se trata de que no hay gobierno, sino que hay una desubicación de quienes gobiernan? No, yo creo, Francisco, que hay, es decir, eso es verdad, es decir, yo creo que hay mucha incapacidad, mucha falta de formación y preparación para gobernar, para gerenciar un país en las circunstancias nuestras, porque ellos no lo encontraron tan mal como decían. No, es que ahí podemos hacer un alto. No, que había un gobierno. Exactamente, claro. Había una formalidad, y habían instituciones. Habían instituciones, tan es así, que el cuadro político institucional que había se llevó por delante dos presidentes, y los detuvo y los encarceló, y bueno, y pasó lo que ocurrió, pues. Es decir, aquí había un gobierno, aquí habían formalidades, aquí habían reglas normativas, había reglas constitutivas, es decir, había un país. Esta gente desbarató todo. Esta gente liquidó prácticamente lo que había y no pudo sustituirlo absolutamente con nada. Es decir, es posible que no hayan sabido gobernar, y seguro que no han sabido gobernar, pero es que en su acción instalaron otra cosa, instalaron la maldad como forma de hacer política. Porque esto que está ocurriendo, esta crueldad con la que están persiguiendo a los jóvenes, a las mujeres, a los ancianos, a los diputados, a los dirigentes de la oposición, no tiene otro nombre sino es que es la maldad pura, pues, ¿no? Y además, recordando a una famosa filósofa alemana, es la banalidad del mal, pues, además. Eso que tú dices, que no encuentras explicación de por qué el gobierno actúa así. Bueno, actúa así por banalidad, por frivolidad. Es malo frívolamente. Entonces, una cosa que se instaló en la sociedad venezolana, es decir, aquí se está matando a la gente. Y no es que ellos sean los malos y los otros somos los buenos. No. La maldad prácticamente es una cuestión más o menos democráticamente repartida. Pero fíjate tú, por ejemplo, que la mejor noticia del día de ayer es que no hubo muertos. Fíjate, exactamente. Es decir, la noticia de hoy es que no hubo muertos. No hubo muertos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero un gobierno enfrenta una revuelta popular. Es verdad. Ahora, pensar que esos tipos que están luchando en la calle por restituir las libertades democráticas son enemigos es un error. La gente está pidiendo lo que el gobierno les niega, porque, miren, el revocatorio fue un petitorio que probablemente el gobierno no supo manejar la solicitud de revocatorio, ni tampoco entendió por qué estaban pidiendo un revocatorio. La gente no votó por la Asamblea Nacional para pedir revocatorio. La gente votó por la Asamblea Nacional y votó por la oposición porque consideró
que el gobierno no lo estaba haciendo bien. Si tuvieron la Asamblea Nacional por años, por muchos años, controlándola totalmente, y pierden la elección, y lo que se le ocurre es bloquearlo. Es decir, haber nombrado al Tribunal Supremo de Justicia a medianoche, cuando ya no tenían por qué hacerlo. Haber colocado a la Sala Constitucional por encima de los otros poderes. Haber prácticamente echado por tierra la victoria que era de 112 diputados, porque con una declaración de alguien el Tribunal Supremo la Sala Electoral decidió y el CNE se escondió. Esos son detalles que permiten a la gente saber que el gobierno obstruyó toda la salida. Luego solicitan el revocatorio que podían y que pusieron las condiciones para que se hicieran, y luego de que ponen las condiciones resulta que lo niegan. Siete jueces que pasarán a la historia también como parte de todo este entramado. Pero hay unas elecciones en diciembre que había que hacer, y el gobierno políticamente pudo decir, mira, nosotros no vamos para ningún revocatorio porque qué mejor revocatorio que las elecciones regionales. Políticamente podían hacerlo, pero no, la suspendieron sin haber dado hasta hoy ninguna explicación, excepto la que dio Maduro, de que solo iremos a elecciones cuando las podamos ganar. Entonces, ¿qué quieren? Si tú no le permites a la gente expresarse, y si se expresa le quitas su expresión, se lo expropias, ¿qué quiere? ¿Qué se puede hacer en esos casos? Someterse es una, acatar el decreto Villalba Mora es otro, morir en las calles es otro, pedir ayuda internacional es otro, pero lo que tiene que haber es la claridad de que no es que la gente sea mala, no es que la gente quiera salir de Maduro porque la gente no le gusta Maduro porque Maduro baila mal, no, es que Maduro no lo está haciendo bien. Maduro habló de la guerra económica y Maduro lo dijo, mira, si pierdo las elecciones, que no las voy a perder, me voy a la calle. Me voy a la calle. Si me voy a la calle y me voy a poner al frente de la lucha contra la guerra económica. Y pasaron los años y Maduro no pudo derrotar nada. Entonces después apareció, me voy a poner en el plan de lograr los 25 motores. Pero ¿cuáles motores, Nicolás Maduro? ¿Cuáles motores? Al final, ¿qué es lo único que el gobierno ha sabido administrar? La represión. Y la ha administrado mal. Porque hasta para reprimir se necesita cierta inteligencia y cierta calidad, cierta experiencia en el manejo de la represión. Ni para eso sirven. La represión indiscriminada. Hay maneras de hacer las cosas bien, con inteligencia. Pero dispararle a un muchacho una bomba lacrimógena de frente. ¿Dónde está ese policía o ese guardia nacional, chico? Ese es un criminal. Ese guardia nacional es un criminal o el policía. Y el presidente tiene, chicos, ¿cómo va mire, todos los represores del mundo deben estar alarmados por la manera tan burda como estos represores venezolanos actúan. ¿No? Sí, tiene que haber un manual, ¿no? Claro, tiene que haber un manual. Hay un manual del represivo que claro, lo hay. Un manual aprobado, inclusive hecho ley, además, donde se prohíbe portar armas letales, se prohíbe dispararle a las personas con las bombas lacrimógenas. Es decir, antes se disparaban, ¿tú te acuerdas cuando se disparaban las bombas lacrimógenas al aire? Es que es al aire, Arena. Al aire, no, ahora se apunta a las personas. Claro, y por eso mataron al muchacho. Entonces resulta que yo lo que te digo es que cuando tú los ves abandonando cualquier lógica que les permita a los ciudadanos entender al gobierno, entonces tú dices, bueno, estos tipos no se sabe, no, estos tipos están enloquecidos y de verdad no se sabe para dónde quieren irse, porque cada día cometen más barrabasadas. Miren, Venezuela puede haber quedado sin argumentos, porque todo lo que te dieron como argumentos favorables fueron desvirtuados. Que era una sociedad incluyente se demostró con las bolsas CLAP y con lo que es el carnet de la patria, que no son incluyentes. Que es un Estado que priva la paz por encima de la violencia, y el presidente le dice al mundo que va a armar a 500 milicianos
Claro. sin la experiencia necesaria para defender la patria de cualquier ataque. ¿Y tú encuentras explicación por qué hablan tanto de paz y por qué hablan tanto de amor si realmente practican lo contrario? Pero precisamente, entonces, cuando tú dices, nosotros destruyeron el aparato productivo nacional a todo nivel para hacer las exportaciones. ¿Pero por qué? Bueno, chicos, porque destruyendo el aparato productivo podían importar y cobrar sobreprecios y coger comisiones. Y como tienen control de cambio, es coger dólares a 10 y venderlos a 1.000 o a 2.000 o a 3.000 o a 4.000. Cada vez que el dólar se incrementa, los que reciben dólares a 10 se hacen más ricos. Entonces el gobierno que habló mal de la riqueza ha incrementado los ricos en Venezuela, ricos sin producir nada. Entonces apelan a lo único que les queda, la represión. Y entonces, al verse sin argumento e interpelado por los organismos internacionales, entonces se van. Pero en la huida tiene un inconveniente, que siempre el que huye lo alcanza. Hoy, mañana, pasado mañana. Y cuando lo alcanzan, es cuando arranca la última del noveno. Porque cuando arranca la última del noveno, todo se resuelve a batazo. O a ponche. No. Es que el que está bateando no. Generalmente cuando tú alcanzas al tipo, llega a la última del noveno, tienes que pelear diferente, porque te alcanzaron, no tienes nada que hacer. Entonces, no era mejor conversar, pero ¿cómo conversar si tienes a los tres mequetrefes que traen, y los tres mequetrefes que traen, todo el mundo se da cuenta que tienen que ser asalariados del gobierno porque no han propuesto absolutamente nada? Esos son los únicos mediadores en el mundo que no son capaces de decir nada, ni siquiera de sobreponerse, ni siquiera de decir, mira, nosotros estamos aquí mediando, pero vamos a evitar más presos, vamos a evitar más represión, vamos a conversar así para que la gente. ¿Cómo van a hablar de diálogo los tres mequetrefes, los tres chiflados más Samper, ¿verdad? De diálogo, cuando resulta que todos los días una manifestación de jóvenes, una manifestación que no es violenta, usted no pasa por aquí, usted no entra a Libertador, y si le entra a Libertador, como si los venezolanos tuviéramos el territorio, fuese propiedad de alguien, y si entra a Libertador, usted se atiene a lo que le va a pasar, y le disparan. Entonces, ¿es posible que alguien haga una cosa como esa y no sea repudiado internacionalmente? Bueno, ¿cómo explicar en la OEA los 500.000 milicianos, el montón de muertos, el montón de presos, los líderes encarcelados? Pero lo cumbre es que Moncada dice que eso no se puede discutir en la OEA. Si el Estado que hace eso, que reprime, que violenta, que mata, que asesina, no hace la solicitud de que se discuta su caso en la OEA. Claro que no lo van a plantear nunca. Pero es que lo que le falta al gobierno es decir que la oposición contrató a Nicolás Maduro, le pagó a Nicolás Maduro para que despedazara el país. Es lo último que pasa. Y mire, y Maduro algún día de esto se va. Y entonces el gobierno va a decir, mire, ahí se fue el hombre, lo tenía, el infiltrado el Maduro, que lo tuvieron por años echándole bromas al país. E incluso pueden llegar a decir que Chávez también es un producto de la oposición. Es que este es un mundo extraño. Y por cierto, más allá de aquello de se van para el carajo. Sí, se van para el carajo. Yo estoy casi convencido que a Venezuela, a este gobierno no le va a pasar nada que ya no le haya pasado. Pero que se hayan ido de la OEA, no va a cambiar las cosas. Eso va a seguir ahí. Que se hayan ido de la OEA, no es que van a apretar las tuercas y las clavijas, no, nada de eso. Eso no va a pasar nada. Porque además de eso, Venezuela para salir de la OEA le quedan 2 años todavía, y todavía es objeto de observación internacional por la OEA y además por todos los organismos internacionales. Pero ya tú sabes, por ejemplo, que cuando Venezuela se va de la OEA, ¿qué es lo que está buscando? Que la OEA no envíe observadores a las elecciones. Y un día se van, se aíslan, y si aquí no entra nadie, las elecciones las hacemos nosotros solitos aquí, sin observación y sin nada, y con este CNE. Y además, que quede constancia que las vamos a ganar
las vamos a ganar. O sea que el que va a participar ya sabe que va a perder. Eso es lo que la gente siente. Ahora, ¿qué puede hacer la comunidad internacional frente a esto? Prácticamente nada. Prácticamente nada. Yo no quiero generar desesperanza en la gente, pero la comunidad internacional presiona, pero lo que menos queremos los venezolanos son intervenciones, porque de las intervenciones no queda nada bueno. No, pero yo creo que fíjate, inclusive la OEA no está llamando a intervención. No, yo sé que no, pero lo que queda, si tú te vas de la OEA, no importa que sean 2, 3 o 20 años cuando tengas que salirte, pero resulta que la OEA no tiene cascos azules, no tiene como intervenir, no tiene nada. Bien, es verdad. Y más sanciones, las sanciones financieras no se las puso el mundo a Venezuela, se las puso Venezuela al mundo, porque cuando tú tienes una industria petrolera que está en el suelo, cuando tú te conviertes en una opción de no pago, no te prestan. Cuando tú violas sistemáticamente los derechos humanos, pues entonces de los organismos internacionales, hasta la FAO, la que le dio el premio. La FAO que le dio un premio, ahora dice que no sirve, y el CELA, que trajeron a la Secretaría General, una uruguaya, que vino a Venezuela, y dijo en abril que Venezuela iba a tener un crecimiento como del 6%. Ese mismo año, la misma funcionaria dijo que no, que la economía debe crecer en 4%, poniendo en entredicho un organismo que le costó tanto a la izquierda montar en el mundo. Bueno, bajo esa circunstancia, lo que se trata es aislarse más para poder resolver internamente lo que la comunidad internacional está poniendo en entredicho. Es decir, la gente te dice, ¿qué es lo que quieren? Elecciones. Pero ellos no responden a las elecciones. El Tarek William Saab, el defensor del pueblo era quien iba a decir, pues dije el Tarek William Saab, dice, después que se validen los partidos, hay que convocar elecciones. Pero ellos pueden tardar 10 años sin validar los partidos. Mucho. Por eso es que es bueno recordarle a Tarek William Saab que haga lo correcto. Haz lo correcto, Tarek. Haz lo correcto, porque van a terminar pasándote factura en lo más íntimo. Pero haz lo correcto. Lo definitivamente correcto. Sí, mira, y te digo, ningún gobierno había hecho todo lo posible por ir perdiendo apoyo. Mira, cuando ellos dicen la derecha, es verdad, en Brasil salió Lula y su pandilla de ladrones. Pues yo no tengo dudas de eso. En Argentina salió la Kirchner con su pandilla de ladrones. Y si no salieron en Ecuador, es porque pasó lo que algunas veces ha pasado en Venezuela, que fue que no entendieron que había que ir a la unidad y después procesar los problemas después que ganaran. No, se la pelearon adentro, porque Correa no se quiso someter a ese escrutinio de ganar por un poquitico después que era una seguridad. Lo que te quiero decir una cosa también, ahora que tú mencionas Ecuador, Lenín Moreno no es Maduro, y probablemente Lenín Moreno, con respecto a Correa, tenga más independencia que la que tiene Maduro con respecto a Diosdado, con respecto a la nomenclatura del PSUV y con respecto a la Fuerza Armada, o con respecto a Padrino, no a Fuerza Armada, con respecto a Padrino. Sí, probablemente Lenín Moreno, a pesar de que es un hombre que está discapacitado, que anda en una silla de ruedas, pues estoy seguro que tiene más independencia con respecto a Correa que la que tiene Maduro con respecto al entorno que lo gobierna. Y yo te voy a decir, yo creo que yo trato de averiguar y he hecho consultas a ver, y yo trato de ver esa parte, ese gobierno de abajo, ¿no? No el que aparece, sino el de abajo, el que realmente gobierna. El oculto. Y me ha costado, porque los nombres que me dan no entran, pues. ¿Cuáles nombres te han dado? No puedo decir. Porque no lo puedo decir porque no tengo seguridad de ello. Pero los nombres que me dan no me cuadran. No me cuadran. Sobre todo porque además algunos no son muy conocidos. Pero esa es la cuestión del secreto. Es decir, no te cuadran porque para ti a lo mejor es inverosímil que ellos sean realmente el núcleo central del poder. Pero a lo mejor lo son, porque precisamente esa es el fundamento de la autocracia y del autoritarismo. Ocultar opacar el núcleo fundamental donde se toman las decisiones centrales de las coordenadas políticas centrales de un gobierno. Yo creo, mira, yo
a pesar de que salir de la OEA a lo mejor no significa mucho, pero significa, yo creo que la presión internacional va a seguir profundizándose y junto con la presión de la gente dentro va a tener un resultado importante para la sociedad venezolana. Yo no tengo la menor duda. Es decir, yo no sé si la transición a una situación, a un gobierno diferente va a ser con la oposición o no. Sí, Lo que chico, sí estoy seguro es que este gobierno, encabezado por Maduro, no tiene ninguna solución a sus manos y va a tener, obviamente, que darle paso a otra cosa. Es que, por ejemplo, cuando tú oyes decir que Cuba se salió de la OEA por dignidad y resulta que el embajador en la OEA es un historiador y Delcy Rodríguez se atreve a decir que Cuba salió por dignidad cuando a Cuba la sacaron de la OEA. Hasta ahora ningún país se había ido de la OEA. Por eso tampoco podemos saber en qué medida irse de la OEA tiene sentido. Irse de la OEA simplemente es huir. Nosotros no volvemos más a esta casa porque aquí están hablando mal de mi mamá. Entonces se van, pero resulta que en ese sitio es donde tú tienes opciones. Ahora yo me pregunto, los países que acompañaron a Venezuela en la votación esta última para convocar la asamblea de la OEA, ¿se irán de la OEA también? No creo. Algunos países que están acompañando a Venezuela, por ejemplo, ya se sabe que la deuda que tiene Dominicana con Venezuela es increíble, pero también se sabe que uno de los comisionistas de esa deuda es Leonel Fernández. Eso se comenta. Es más, en encuestas que se han hecho en República Dominicana, la visión que tienen del caso venezolano no es la que tiene el gobierno dominicano de callarse. Ahora, el gobierno dominicano tiene razones serias. El gobierno dominicano, una vez que Venezuela entró en problemas, le compró la deuda a descuento. Pero ya le debe otra vez 250 y tantos millones de dólares. Pero República Dominicana votó a favor de Venezuela o se abstuvo. Se abstuvo, pero se abstiene porque tú sabes, claro, ¿no? Ahora, imagínate tú lo que está ocurriendo cuando Venezuela contrata préstamos, ¿verdad? Y contrata por 100 y recibe 20. Eso es lo que están haciendo. Entonces, ¿hasta cuándo dura la represión? ¿Hasta que la gente se canse o hasta que haya muchos Vielma Mora? Si sacan las manifestaciones a la calle y están prohibidas, ¿qué diferencia hay con las que están saliendo ahora que están permitidas? La pregunta es, de verdad, Vielma, ¿qué pasa, Vielma, con las protestas que tú prohíbes y qué pasa con las que no están prohibidas? Sale la gente a la calle a manifestar y le dan palo y balazo. ¿Qué va a pasar cuando la protesta no esté autorizada? Le van a hacer lo mismo. Eso no cambia nada, Vielma. Lo que sí cambia, Vielma, son los 340 millones de dólares que le dieron a la gobernación del Táchira para importar bienes. Eso sí cambia. Ahora, es insólito. ¿Y dónde? Es insólito y claro, Arena, pero ¿y dónde nos vamos a meter después? ¿Dónde nos vamos a meter después? Sí, esa es una pregunta. ¿Dónde nos vamos a meter después? Con muchos dólares, pero prácticamente imposibilitados de gastarlos. Sí. Ahora, oye, el discurso de la canciller argentina fue también mortífero contra Venezuela, contra Delcy Rodríguez. Oye, por cierto, hablando de otra cosa y pasando un tema, pero más o menos ligado casi siempre a lo mismo, porque no hay manera, hay variaciones del mismo tema. Yo no me explico por qué Delcy Rodríguez no habla venezolano. No habla venezolano, habla cubano. Yo no sé si Delcy Rodríguez nació en Cuba. O vivió en Cuba. O vivió en Cuba, o se casó con un cubano. Pero seguro estoy que no estudió en las universidades cubanas, estudió en las venezolanas y gratis. Sí, yo no entiendo. Y con beca de la Universidad Central. Ahora habla cubano. Igual que Tarek El Aissami, pero en Delcy se oye muy mal. ¿Pero Tarek también habla cubano? También, Tarek El Aissami habla cubano. Yo no me explico de dónde sacaron esa caída. ¿Cómo dirían los cubanos? Oye, no sé, chico.
Más o menos Yo así. no pero es que tú sabes que a los venezolanos también le metemos un poquito a los cubanos. Pero está bien que hablen cubanos, porque es que justamente de eso se trata. Si lo único que hicieron los cubanos fue enseñarlos a hablar así, con el toquecito cubano, pero la música no la trajeron, porque a mí me cuentan que Nicolás Maduro lo que toca con el bongo es malo. Cuando le ponen a la tumbadora es peor, y los timbales no lo sabe tocar, y Diosdado Cabello no sabe tocar nada, a pesar de que cuando estaba muchachito en el Furrial le querían enseñar a tocar cuatro y bandola, pero no cogía, no tenía oído. Entonces le dijeron, no, esto es lo que sirve para militar, que para ser militar no necesita mucho conocimiento. No tocar, sino escuchar la diana. Escuchar la diana, sí. Claro, y te advierto, los que tocan trompeta en el ejército, la diana es una cosa horrible. La única diana buena es Diana Carolina. Que yo no sé qué se ha hecho esa muchacha. No, tiene su toque de diana, que es la única diana buena. Tiene su programa en YouTube. El sonido, digo, no. Sí. En YouTube tiene su programa. Sí, es que allí vamos a tener programas todos, porque es que el gobierno creía que con la censura, la autocensura y la prudencia, porque hay que tener prudencia, mucha prudencia, sobre todo porque te pueden amenazar sin que lo observes. Las redes, chicos, claro, las redes también son un problema, pero las redes ponen las cosas en su lugar. Por ejemplo, ayer me cuentan, no lo puedo decir, que ayer en una urbanización del Doral, allá en Miami, unos venezolanos que estaban ahí descubrieron que una venezolana es hermana de un alto funcionario del gobierno y está allá, y cuando ella llegaba con su compra, bajándose de una Armada, la Armada es una camioneta que aquí en Venezuela no la venderán más nunca. Ella se bajaba las bolsas pues que había comprado, y aparecieron las pancartas. Esta es la hermana de fulano de tal, que es uno de los represores del SEBIN, no sé qué cosa. Fin de mundo, muchacho. Oye, pero la gente se bueno, chicos, porque es que resulta que muchos de los que aquí reniegan del imperialismo, es como yo te contaba del amigo mío, pero te lo cuento después, porque Mario me dice que por ahí está llegando versión final y que va a ir a buscarlo. No, y nos pasamos 5 minutos. Sí. Sí, señor. No, 2 minutos. Oye, 2 minutos. Yo tengo 5 minutos. 2 minutos, no, pero tú tienes 5 porque tú eres así, tú siempre te pasas después de la hora. 4 minutos. Vamos a la pausa, amigos, vamos a la pausa. Nosotros, no lo de Periscope, porque el Periscope lamentablemente todavía se cayó el Periscope, pero lamentablemente tampoco llega la música por Periscope. Pero ahí teníamos a Marco Antonio Solís y a Jorge Celedón con Y ahora te vas. Y ahora te vas, quizás se la canten a alguien pronto, cuando se vaya. Cuando se vaya, y después que se vaya le va a ser difícil el regreso. Aunque yo recuerdo que en Venezuela, un buen día de enero de 1958, el dictador salió por la Carlota en la madrugada en un avión a quien apodaron la vaca sagrada. Hay quienes dicen que el dictador se llevaba unas maletas llenas de dinero. Hay quienes dijeron después que eso fue mentira, que eso fue simplemente parte de la campaña mediática para desprestigiar al dictador Marcos Pérez Jiménez, a quien también llamaban el gordito de Michelena, y que por cierto, en la Venezuela de hoy también hay unos gorditos, solo que a aquellos gorditos tal vez les gustaban los toros y a estos lo que les gusta es jugar béisbol, o por lo menos se colocan los aperos de jugar, que como a mí me gusta mucho ver cómo viste la gente, la grama estaba finamente cortada, y los uniformes que usaban ¿eran bonitos? No solamente eran bonitos, sino que tenían el nombre del jugador. Ah, sí, personalizado. Personalizado, sí. Bueno, al gordito del Táchira le gustaba jugar, le gustaban los toros y le gustaba la música de Lavillo, y los gorditos de ahora, que no es uno sino dos gorditos, pero que les gusta el béisbol, aunque no van a los estadios, porque cuando van a los estadios la gente los recibe con mucho amor.
Y le tira hasta pelota. Y los vítores se convierten en pitos, pero el grave problema es que cuando si van a ir al béisbol, es que la gente de tanto cariño, en un juego de béisbol hay uno menos de 200 pelotas, no vaya a ser que alguna le pegue en la cara, de mucho amor. Pero bueno, lo que quería decir es que el hombre se fue, y después llegó a los Estados Unidos y de allá, pácata, el gobierno venezolano lo extraditó para Venezuela, lo tuvieron preso, lo soltaron. Pero resulta que al poco tiempo, ese hombre casi gana las elecciones, por lo menos arrasó en Caracas. El dictador arrasó en Caracas, ¿no? Sacó un poco de votos parlamentarios y otros que se los quitaron. Estoy hablando de Pérez Jiménez. Bueno, pero Pérez Jiménez escogió el momento de irse. Pérez Jiménez cuenta en sus memorias y en el libro que le hizo Agustín Blanco Muñoz, que yo les recomiendo a los venezolanos que compren todos esos libros del doctor Blanco Muñoz, porque ahí está una buena parte de la historia venezolana. Él dice que a él él se dio cuenta y bueno, Dios, me voy a tener que ir, se fue. No fue que lo tumbaron, hubo golpe militar. Pues ya le habían dicho, mira, la situación está delicada, mira, pero cuando Pérez Jiménez no había ningún movimiento de calle, nada de eso. Hubo un intento de golpe de la aviación el 1 de enero, pero no había manifestaciones en la calle. Pero él entendió que ya había pasado. Él entendió que ya pasado y entonces se fue. Ahora te pregunto, ¿tú crees que este gobierno entienda que la situación está muy enredada y que se expresa dramáticamente? Porque la diferencia por es... el aluvión que significa la diferencia es que a pesar de que los militares gobernaban con Pérez Jiménez y fueron responsables de todo lo que pasaba, Pérez Jiménez era un líder. Era quien lideraba el proceso. Si aquí en Venezuela la democracia no hubiera estigmatizado a Pérez Jiménez, sino que lo hubiera puesto tal como Pérez Jiménez fue, con sus cosas malas y con lo bueno que se podía rescatar, seguramente los venezolanos hubieran podido discernir cuando se apareció el militar dando un golpe de Estado, podían discernir efectivamente, como efectivamente fue, el venezolano rechazó el golpe de Estado. Fueron después algunos que interesados, Marcel Granier, la gente del Nacional, los Bulton y otros más, que creyeron de verdad que ellos podían aprovecharse de Chávez porque lo veían flaquito, esmirriadito y mal vestido. Solo que Chávez, después, ellos no supieron adular a Chávez como si lo supo hacer Fidel. El problema fue que entre los adulantes venezolanos y la adulación de Fidel Castro, Chávez sucumbió a aquella porque Castro le daba mucho más. No, y no solamente eso, sino que toda la aureola que rodeaba a claro, Castro. Y Chávez era un hombre impresionable. Claro. Impresionable. Él impresionaba, pero también se impresionaba. Pero mira lo curioso, Francisco, con el asunto de la OEA. Resulta que Venezuela hoy está siendo objeto de una cosa increíble. Y valga la paradoja. Un ADECO, en 1960, fue quien introdujo la doctrina que hoy lleva su nombre, la doctrina Betancourt, la que prácticamente sacó a Argentina durante la dictadura de Frondizi de la OEA. De Frondizi. Y estableció un cordón sanitario para las dictaduras. Esa doctrina de Betancourt del 60 es la que hoy tiene a Venezuela en la picota, con un gobierno efectivamente dictatorial. Mira las paradojas y lo curioso de la política. Cuando Chávez llega al poder, llega diciendo que va a pasar por pailas con aceite hirviendo a la cabeza de los ADECO. Pero resulta que quien está a punto de sacar a los chavistas es precisamente la doctrina de un ADECO, la doctrina Betancourt, quien de manera inteligente estableció tempranamente un cordón sanitario en América Latina para las dictaduras. Y bueno, hoy en día América Latina, mal que bien, tiene gobiernos democráticos, exceptuando el país del norte, de la parte más septentrional del continente. Sí. Pero, una cosa curiosa, cuando en el sur había dictaduras, en Venezuela había democracia. Cuando en el sur hay democracias, entonces en Venezuela hay sí, dictadura. Pero lo que te digo es que también Venezuela va a marcar pauta en ese sentido. Porque las dictaduras, cuando tú analizas las dictaduras del pasado, te darás cuenta que la expresión de esta, en honor a, digamos, a la teoría anterior, no es una dictadura,
¿De acuerdo? Y los teóricos le han buscado nombres, pero terminan siempre diciendo, bueno, pero es lo que más se parece a una dictadura. Pero es que, claro, no, las dictaduras venían de azonadas militares y estas no. La mayoría de los gobernantes electos en libérrimos comicios terminan proponiendo una segunda opción, o sea, una reelección. En Venezuela, no solamente una, en Venezuela la reelección fue indefinida. Cuando tú dices reelección indefinida es que efectivamente todo lo demás se acaba, porque el gobierno, en estos países la democracia está controlada por el Poder Ejecutivo. Pero como hay cosas divinas que no se pueden evitar, hubo cambio presidencial. ¿Qué ocurre? Que el asunto estuvo en que, tal como hicieron en Zimbabue, que era un país rico, y lo empobrecieron a más no poder, y no era un país de gente inculta, era de lo más culto de África. Y lo acabaron, ¿no? Lo aniquilaron. Al punto que quien gobierna ahora es la socióloga esposa de Mugabe, que tiene ya como 90 años. Y supuestamente está llamada a ser la que va a gobernar. Yo no sé si por allá, por ese cono africano, las cosas se podrán resolver. Pero me aterra pensar que en Venezuela pudiera estar pasando lo mismo. ¿Sí? Claro, chicos, porque es que lo que tiene al gobierno contra las cuerdas, primero es su inexperiencia, su falta de experiencia para gobernar, y además sus carencias desde el punto de vista político. Porque si una cosa, la gente decía, no, que el gobierno pone la agenda, no ponía nada. El gobierno estaba casi como con inercia, pero tampoco hace política. La política del gobierno es demasiado burda, porque es pura trapacería, es sobre base que son mentiras, o lo más importante, la amenaza. Las políticas del gobierno son fundamentalmente amenazas. Y como prueba más evidente de eso tiene que cada vez que alguien en el partido ha levantado la voz, lo han hecho oír y lo han perseguido. A Héctor Navarro, que es un profesor de la Universidad Central, ya entrado en muchos años, lo hicieron correr por la avenida Urdaneta un día. Y se sabe que a Jordán y a otros más les han hecho algunas cosillas. Y no se extraña si a la fiscal le comienzan a acosar de otra manera. O simplemente la salida de Rodríguez Torres, que no lo estoy exculpando de nada, pero Rodríguez Torres sabía que los colectivos eran un problema para él y para otros políticos. ¿Y dónde está el Calacordones? Que se gana el odio del país defendiendo la revolución y a Chávez. ¿Y dónde lo tienen? ¿Dónde lo tienen ahora? Es la amenaza. Y la prueba es que uno de los líderes del gobierno desempolva un tipo de arma que todo el mundo pensaba que estaba en desuso, porque viene de las cavernas. El mazo. ¿Cómo? Claro, el mazo. No, es que el mazo de Diosdado Cabello pudiera haber sido hasta un bate de béisbol, de aluminio, claro. Pero lo que tiene es el mismo mazo que usaba Trucutú, o que usaban los hermanos Macana. Los hermanos Macana. Los hermanos Macana. Porque Macana es un beisbolista. Sí, los hermanos Macana. Que usa un bate. Un bate, sí. Entonces, la política, el gobierno no la sabía hacer porque no tiene políticos. Porque cuando tú te paseas por la cuestión y dices, ¿quiénes son los políticos del gobierno? Dicen, Jorge Rodríguez. No, Rodríguez no es político nada. Rodríguez lo único que ganó de verdad con la política fue la Federación de Centros Universitarios por toda la alcahuetería de la dirigencia universitaria de la Central. Por eso. Y por pagar viejos agravios como la muerte de su padre. Más allá de eso, nada. Pero es que Nada, porque es que al final tú tienes al tipo, tú no le ves una elaboración política, sino una sonrisa burlona, porque tiene el poder. Habría que verlo en oposición para saber si de verdad tiene. Exacto, Francisco. Política hacía Viquilena. Sí, el problema. Político hacía aquel señor que se murió también, Armas. Sí, exactamente. Bueno, político hacía Alvarenga. El problema no es que ellos no hagan política. Estoy de acuerdo contigo. No hacen política. No es que no hagan política. Es decir, entienden la política.
de una manera muy particular. Tú puedes entender la política de miles de maneras. De miles de maneras. Es decir, la política es un concepto muy polisémico, de verdad. Los demócratas entendemos que la política pasa por la interacción con los otros. Es decir, del reconocimiento de los otros. Los otros existen como mi adversario. Y el hecho de reconocer al otro es la base fundamental de la democracia. El otro existe. Y para que haya democracia yo tengo que entender y además entenderme con que el otro de verdad existe y que puede en algún momento llegar a ser poder y llegar a ser gobierno. Pero hay otra manera de entender la política. Para el gobierno la política es un instrumento. A Chávez le funcionó perfectamente. El otro es un objeto que lo maneja, lo manipula, es masa de maniobra. Chávez lo entendió y la ejecutó con éxito. Con éxito. Maduro no puede hacerlo, y los que acompañan a Maduro no pueden hacerlo, porque no tienen el instrumento a través del cual, la mediación a través del cual yo puedo utilizar al otro como instrumento. Entonces, ¿cómo lo uso? Bueno, lo reprimo. ¿Y cuál es la manera de hacer política Maduro? Cancela la política de los otros, porque el único que puede hacer política en las circunstancias actuales es precisamente el núcleo autoritario que nos gobierna. Esa es una manera de entender la política. No hacen política como la entendemos nosotros, los demócratas, hacen política como la entienden los dictadores. La política es una actividad que yo puedo cancelar porque el único que tiene derecho a hacer política soy yo, que soy el poder y además confundo Estado con gobierno. Por lo tanto, los demás están fuera de la práctica política. Es decir, sí la hacen, pero la hacen cancelándola. Por eso es que reprimen. Por eso es que persiguen a la gente y por eso es que, además de eso, tienen el tupé de disparar a la gente en su casa, como dispararon recientemente a una señora que le dispararon un perdigonazo en la cara, estando en su casa, dentro de su casa. ¿Verdad? Sí le entienden, obviamente que sí. Sí, pero yo hablo de la política en términos de una relación entre adversarios. Exactamente, es una manera de entenderla. Claro, de esa política que yo hablo, lo otro es... Porque es claro, los dictadores también hacen política, claro. Hay otra manera de entender. Pero lo que digo es que la manera como el gobierno no tiene a alguien, por ejemplo, en este instante, que diga, mira, el camino que nosotros escogimos es este. Tú no sabes de verdad para dónde nos van a llevar. ¿Qué es lo que yo le pido al gobierno? Digan para dónde quieren ir. Porque a lo mejor... A lo mejor tú sacas siempre la anécdota de Alicia en el País de la Maravilla. Sí. No saben el camino. Bueno, es que no conocen, es que no saben para dónde van, porque si tú supieras, los tipos te lo tienen que decir. Maduro dice, mañana voy a hacer un anuncio, anuncio más histórico de los históricos que trascendental. Entonces resulta que Maduro no dice nada. No lo dice, de verdad, porque no sabe, a lo mejor cuando lo va a decir ya no es ningún anuncio. Pero... O anuncia que no lo va a anunciar todavía porque lo anunciará después. Bueno, ayer Maduro también dijo que iba a mostrar públicamente cómo es que la oposición genera la violencia. Pero resulta que el día que la Guardia Nacional, no se sabe por qué motivo, seguramente ese día estaban ocupados en la frontera con los camiones y con las gandolas y no pudieron ir a la manifestación, dejaron pasar a la gente, la violencia la generaron posterior. Cuando hicieron la maldad que hicieron allá en el Valle, intentaron decir que era la oposición. Cuando le metieron las bombas lacrimógenas al hospital de niños, intentaron decir que era la oligarquía de derecha y después se demostró que era mentira. Y además los propios guardias nacionales que participan en la acción saben que es mentira y saben que su gobierno es mentiroso. El asunto es que en las calles, mira, el día que les permitan hablar a los militares venezolanos, y tengo razones para pensar que no se lo permiten, porque resulta que aquí se perdió un helicóptero y cuando los medios comenzaron a tratar de indagar con los tipos que están involucrados directamente en la pérdida del helicóptero, el ministro Padrino dijo, de eso solamente hablo yo. Y después que él dijo que él solamente hablaba de eso, no volvió a hablar. Nadie habló de eso. Y él tampoco. Pero todo el mundo sabe dónde está el helicóptero. Porque aquí un helicóptero de eso no se puede esconder de esa manera. Ahora, ¿qué tal si descubrimos quién tiene el helicóptero? Si lo dicen en este momento, o vienen 2 o 3 decisiones fuera de Venezuela y que no tienen que ver con la OEA, que van a poner a temblar a más de uno.
Vienen 2 o 3 decisiones internacionales que van a poner a temblar más de uno y no tiene que ver nada con organismos internacionales, con la ONU. Pero con la justicia sí. Quizás. Y más todavía, en un gobierno que estuvo muy cercano a Venezuela y que ha resuelto una parte de sus problemas, más no todos, se comienza a decir, a manejar la especie, de que si lo que falta es un empujoncito, ellos estarían dispuestos a darlo, y ellos tienen en su poder una información que va a poner a temblar más de uno. Ese gobierno que fue muy amigo de Venezuela y que por problemas internos se vio obligado a tener que pasar agachado, como dicen en el dominó, algunos le sugieren, porque hay una confrontación electoral en el horizonte muy cercano, que lo que falta es un empujoncito. Incluso hay quienes dicen que Maduro, saliendo del gobierno, saldría como víctima. Por eso te decía hace rato que yo lo que quiero saber es quiénes son los que efectivamente mandan. Porque en una situación crítica, el presidente no puede estar bailando, No, yo verdad que sí. ni mandando a la gente a bailar. Ni mandando, y además creando escuelas para baile, para que la gente vaya a bailar. Vamos a ir a una pausa, a la pausa comercial, y en unos instantes regresamos con ustedes. Amigos, seguimos con ustedes a esta hora de la mañana. Recuerden que nosotros después de las 8 vamos a estar en la 94.7 Fabulosa, como me dijo un tipo ayer. Ahí está en Fabulosa 94.7, los fabulosos de la mañana. El de Ramón y Francisco José. Porque claro, porque no podemos decir Roja y Arena. Entonces, ¿quiénes están en la 94.7 a esta hora de la mañana? Los señores que no hacen las noticias, lo único que hacen es escoger la manera de contarlas. ¿Y quiénes son ellos? Nada más y nada menos que Ender Ramón y Francisco José. Y entonces la gente dice, y entonces comienza y entran unos aplausos. ¡Bravo! Y entramos nosotros, por supuesto, en el set de la emisora. Y de inmediato decimos, con nosotros se encuentra en este momento la dirección técnica fulanito de tal, y nosotros llegamos a ustedes gracias a una deferencia publicitaria de Óptica Zoom, de Picapancho, de María, de Posada del Caribe, Azúcar. Y hoy entra con nosotros. ¿Sí? Oh, sí, señor. Bueno, aquí te voy a hacer entrega de versión final. Ajá. Porque quiero hablarte de una cosa que pasó en Maracaibo y que me llama la atención, pero sobre la cual no quiero hacer juicios de valor, sino simplemente preocupado por lo que trae la prensa, tanto trae versión final. En Maracaibo, hace 2 días, asesinaron o murió, según la prensa, según la policía, en un enfrentamiento, un personaje que era conocido como el Grillo. Este señor Grillo, que tiene su nombre por supuesto, pero cariñosamente le decían Grillo, vivía en un barrio muy populoso de Maracaibo, el barrio Siruma. El señor se desempeñó como agente de seguridad en el hospital universitario. La policía dice que este señor no era no trabajaba allí, pero que también actuaba en el mundo de la delincuencia. En Maracaibo han comenzado a ocurrir unos atracos extraños, porque son unos motorizados que aparecen, trancan la calle, y todo el que caiga ahí como si fuera un tren de pesca, pues. El que esté como ahí, si fuera una red, pues. Sí, como si fuera una red. El que esté allí, a entregar lo que tiene. Parece ser que en Maracaibo, en días anteriores de esta semana pasada, y que les cuento, una panadería muy conocida fue asaltada. Y a las 2 de la mañana, y que quieran saqueos por las guarimbas y tal, y resulta que las cámaras de seguridad de por allí
descubren que en los alrededores de la panadería había unos policías regionales. No sé si Bello Aparici habrá investigado eso, pero eso me lo dijeron ayer. Pero bueno, ya eso es asunto de la policía de investigar si estaban o no estaban. A lo mejor estaban esperando que abrieran la panadería para desayunar, porque ahí se desayuna bien. O para comprar, qué sé yo, algunos artículos de higiene personal, porque cerca venden también esas cosas. O estaban esperando la apertura de un hotel que están construyendo allí. O seguramente esos policías estaban esperando con sus carpetas marrones que abrieran el banco para meter la solicitud de Cadillo. Está cerca, ¿no? Sí, que también está cerca. Lo cierto es que me dicen que allá habían 3 policías regionales el día que saquearon la panadería. Yo no quiero decir nada, pero eso es lo que está allí. Resulta que este hombre a quien llaman el Grillo, dijeron que había caído en un enfrentamiento. Pero el Grillo estaba en su casa y el Grillo tuvo la oportunidad de grabar un video donde dice que le están entrando a su casa sin una orden de allanamiento y sin nada, e incluso llega a decir en el video que reconoció a alguien de los que fueron a su casa. El hombre estaba durmiendo y lo mata en un enfrentamiento. El hombre murió. El hombre murió y resulta que el hombre es además un militante del partido, era el hombre de la brigada 4 de febrero, no sé qué cosa, en Siruma. Muy amigo del gobernador o muy cercano al gobernador Arias Cárdenas, porque las imágenes así lo muestran. Lo cierto es que ayer una buena parte de la gente que lo estaban veloriando lo llevaron a la fiscalía y solicitan la destitución de Bello Aparici. Yo tengo la mejor información y la mejor opinión de la gente sobre Bello Aparici, que es un policía que hace las cosas bien, pero él a veces no es responsable de los operativos, digamos, en la acción. Es responsable en tanto que es jefe de la policía, aunque el jefe de la policía en realidad es Arias Cárdenas, porque él la asumió para sí. Ahora, la policía dice que lo mataron en enfrentamiento. El video del hombre dice que lo mataron en su casa. Yo lo que digo es, me preocupa que la policía lo haya asesinado en su casa, si es verdad eso, porque entonces cualquier venezolano lo puede matar en su casa y salir diciendo que lo mataron en enfrentamiento, aunque la persona nunca haya disparado. Y si era delincuente, ¿cómo era que trabajaba en el hospital universitario y cómo era que se movía? Y cómo tenía una empresa, ¿no? Y además, Bello Aparici dice que el tipo era el actor intelectual de un atraco donde atracaron a más de 40 personas en una avenida de Maracaibo, cercana a la Universidad del Zulia y cercana al Hospital Clínico de Maracaibo. Ahora, si tiene la policía facultades para entrar a la casa de una persona a medianoche y matarlo, y después decir que es un enfrentamiento. Eso es muy grave. Por eso yo no quiero hacer juicio de valor sobre si el hombre era o no era delincuente. Yo no he visto el prontuario, no he visto nada. Tampoco sé, porque no he oído. Sí sé que hay un video porque lo mostraron y lo tiene la prensa lo informa hoy. Pero me pregunto, oye, si así estamos arreglando los problemas, imagínense ustedes que quien van a matar a la casa es un dirigente del partido. Porque si él dice, lo graba en WhatsApp, aparece la cuestión de que él lo tira desesperado y se nota el terror, porque el terror del hombre que va a ser asesinado. Pero dice, el texto dice... Dilo que tiene el texto. El 6CP se quiere meter a mi casa, me quieren matar. Este fue el audio que envió Duilio Ramón Briceño Mendoza, alias El Grillo, antes de su muerte. Eso lo tiene, quien nos puso a rodar fue José Camargo, por cierto. José Camargo, claro. El jefe de los círculos bolivarianos. Y Camargo es el que dice que a él, que él fue el que promueve y el que está promoviendo la destitución de Aparici. Pero no Camargo, no es Aparici. El jefe de la policía de Maracaibo, del Zulia, se llama Francisco Arias Cárdenas. Aparici es el segundo, pero no es Arias Cárdenas, porque la prensa recogió que Arias Cárdenas, ante la violencia y la inseguridad que había en el Estado, él iba a asumir la coordinación policial. No es claro. Ajá, pero y es verdad, si él asume la jefatura, él tiene que responder, él tiene que ser el responsable de la guerra contra la delincuencia o la guerra contra el delito, o como sea.
que se sucede en Maracaibo. Es cuando el presidente de la República encabeza la guerra, la comandancia del Comando contra la Guerra Económica, y no puede sofocar la guerra económica, entonces él es el responsable y es del gran fracaso que significa tener una victoria en esa guerra, ¿no? Pero de todas maneras, esto es un caso bien oscuro, porque hay ese audio, y porque revela y devela además la mentira usual que suelen decir los policías. Fue un enfrentamiento. En ese enfrentamiento nunca mueren los policías, siempre mueren los delincuentes. Sí, siempre en los enfrentamientos es una cosa increíble porque los delincuentes siempre tienen mejores armas y más poder, y más poder que los delincuentes. Fíjate tú que los caraqueños, que eran unos muchachos que lo que no querían era estudiar, allá en Puente Ayala, en Anzoátegui, le consiguieron 45 cartuchos de balas 9 milímetros sin usar. Le consiguieron 9 pistolas 9 milímetros. Granada, estimulante, tableta, teléfono. Y eso que... Cámaras. Y eso que esos muchachos, los caraqueños, lo que no querían era estudiar. ¿Cómo será si los tipos están en la calle libres? Bueno, chicos, en estos días hubo un enfrentamiento, un robo. Llegó la policía y los ladrones despojaron a la policía de la patrulla. ¿Y huyeron en ella? Y huyeron en la patrulla. Eso es fin del mundo. Yo no he visto en las películas, en las series norteamericanas, yo no he visto nunca que los policías les quitan las patrullas, pero aquí sí. Bueno, pero y entonces dicen que van a hacer películas, hacen unas películas así de acción en las calles de Nueva York, donde tienen que venir para acá, para Veritas, para Belloso, para Primero de Mayo, pero aquí, Siruma, la Trinidad. Le quitaron el fusil a Guardia Nacional y se pusieron a jugar con el fusil en la calle. Pero eso es que mira, y eso no estuvo bien de parte de los muchachos. No, pero yo me reí mucho. No, yo sé que tú te ríes de muchas cosas, pero eso estuvo mal de parte de los muchachos. ¿Sabes por qué? Porque la canciller, que a mí me da cosa con ella, ¿verdad? Con la canciller. ¿Cómo es que habla la canciller? Oye, chiquito. Oye, chiquito. Ella está aquí en la Naciones Unidas. Pero ella dice, miren lo que hacen esos bandidos. Aunque esos bandidos en Venezuela que son capaces de despojar en una manifestación a un fusil, a un guardia nacional de su fusil. Y entonces un tipo le dijo, y en Venezuela se reprimen las manifestaciones con fusiles, y ella no sabía, porque ella no sabía diferenciar entre un fusil y es que a lo mejor era una escopeta de perdigones. ¿Ah? Era un fusil. Era un fusil, pero bueno. Así son las cosas. Mira, oye, el mundo artístico a nivel mundial ha expresado su posición sobre Venezuela. Todos, desde Olga Tañón hasta figuras menos encumbradas o más encumbradas que la propia Tañón, tiene su parecer sobre Venezuela. Y mientras que el gobierno dice tener pruebas del odio provocado por la MUD, obviamente el presidente dice tener pruebas de muchas cosas. Tiene pruebas de donde a la FARC hay un plan macabro para matar a los líderes de la FARC, no la saca, que tiene pruebas de tal cosa que hizo Capriles, que tiene pruebas de tal cosa que hizo Leopoldo, pero nunca enseña las pruebas, nunca da un nombre con pruebas en las manos, dice tenerlas y agrega, así lo digo yo, como si él fuese realmente una autoridad ética, moral y política que puede decir, así lo digo yo, cuando todos sabemos que nos ha mentido y mucho además. Entonces, mira, bueno, imagínate tú que todavía el cono monetario no aparece y nos dijo que el billete de 100 iba a desaparecer en 72 horas, eso lo dijo en diciembre, y a partir de ahí, de ese momento, se desató en Venezuela se dispararon todos los dispositivos de la confrontación, porque obviamente se develó que el presidente, que el gobierno es muy inútil gobernando, me refiero. Así que bueno. Y yo creo que si tú le quisieras atribuir algo al gobierno en estos últimos días, sería poco lo que le podrías poner en el haber, porque es que la represión es un hecho político. Y como hecho político tiene que ser llevada correctamente. Es como cuando aquella diputada dijo que la tortura era buena siempre y cuando sirviera para sacar información. Sí. En eso coincide con Trump.
Sí, tú lo dijo más Y exactamente. resulta que, imagínate tú, por ejemplo, que los izquierdistas venezolanos, los verdaderos izquierdistas venezolanos, no los bufones de estos tiempos, imagínate que ellos, en su momento, hubieran aceptado eso. Y lo grave de todo, Ender, lo grave de todo es que José Vicente Rangel, chico, no fue capaz de decir nada sobre eso. Por eso es que te digo que en Venezuela la dignidad no está escasa. Es que algunos no tienen capacidad para alcanzar la dignidad. Porque de aquel hombre capaz de denunciar todo, y dicen algunos que José Vicente Rangel, que su resentimiento le viene porque al padre de Rangel lo maltrataron los adecos cuando, porque él era gomecista. Y entonces de ahí, en esas cosas del 48, del 45, que se cometieron excesos, a lo mejor su papá lo maltrataron. Dice que José Vicente no perdonó, pero los adecos sí lo perdonaron. Y se lo perdonaron y el propio Pérez hizo gestiones para que... No solamente cuando se enfermó, es que una vez agarraron el carro de José Vicente. También. El carro de José Vicente con inmunidad parlamentaria, porque en esa época había inmunidad hasta en los carros. Iba el carro de José Vicente lleno de armas. Y lo detienen. Y le informan al presidente de la República. Y podían haberle abierto un juicio a José Vicente. Y José Vicente sabe qué dijo el presidente de la República de la época. Ahora el Tribunal Supremo de Justicia le quería quitar la inmunidad a los parlamentarios. Y José Vicente tenía inmunidad en el carro. Y lo tenía lleno de armas. Eso es un suceso conocido que seguramente los venezolanos hoy no lo recuerden. Pero ahí está. Yo no estoy siendo infidente, sino simplemente estoy poniendo las cosas en un lugar para que veamos cómo la dignidad o no se tuvo nunca o se perdió. Ese evento que tú señalas es públicamente muy notorio en su momento, ¿no? Creo que hasta estuvo involucrado el carro creo que en algunos hechos, ¿no? No, muy lamentable. En realidad, cuando al carro, detienen al carro porque le informan que llevan unas armas y las consiguieron. En el carro de José Vicente Rangel. Y él lo sabe. Él lo sabe y sabe cómo se portaron con él. Y sin embargo ahora, con la detención supón que a Leopoldo López, con un juicio amañado, como lo dijo Franklin Nieves, lo tienen preso por los muertos. Pero ¿y por qué tienen preso a Ledesma? ¿Por qué está preso Ledesma? ¿Por qué está preso Ceballos? ¿Por qué? Porque había que meterlos presos. Porque a Ledesma no le perdonan. Que Ledesma los derrotó. Cada vez que los enfrentaron en Caracas los derrotó. Los derrotó Ledesma. Y todo el mundo decía que Ledesma que estaba liquidado. Y los derrotó 2 veces. Y los vuelve a derrotar ahora mucho más todavía. Ojalá que lo pusieran en libertad. Y ojalá que Ledesma fuera candidato presidencial. Yo tengo la certeza que Ledesma lo haría mucho mejor que Maduro. Infinitamente mejor que Maduro. Porque no sé si Ledesma baila salsa. Ni sé si le gusta la percusión. Pero sí sé que tiene inteligencia y es capaz de gobernar. Está mejor formado, chicos. Gobernar no es fácil. Y en un país como este... ¿Tú no has gobernado nunca? No, yo no he gobernado nunca y además de eso, si me lo ofrecen, tampoco gobernaría, porque gobernar es un arte, chicos. Y lamentablemente quienes nos gobiernan ahora de verdad son bien pedestres, ¿no? No solamente porque no han aprendido en 18 años, sino porque han hecho cosas que han convertido este país en un estropicio, ¿no? Generalizado. Pero además, Arenas, fíjate tú lo siguiente. Delcy Rodríguez, me perdonan, sí, Delcy Rodríguez ayer dijo que el pueblo venezolano estaba celebrando la salida de Venezuela de la OEA. El pueblo venezolano. Entonces, enseguida que ella lo dice, una televisora internacional panea toda Venezuela, que tienen información porque están pendientes de los muertos y la cosa. Panean 8 ciudades. Nadie sabía. Sí, obviamente. Claro, chicos, a los venezolanos no celebran que nos hayamos ido de la OEA. Los venezolanos lo único que van a hacer cuando dicen, señores y señores, el gobierno anuncia
que a partir de mañana por decreto se llenan todos los anaqueles de los automercados, bodegas y abastos. De comida a buen precio. De comida a buen precio. Señores, ¿y la farmacia? Igualmente se informa que a las farmacias existentes se les dotará de todas las medicinas que los venezolanos están demandando hoy y las que pueden demandar mañana, pero se van a crear 20.000 farmacias nuevas, también muy dotadas. Pero además, por si acaso, los hospitales van a recibir los insumos y va a haber una prohibición de que se lleven los insumos los compañeros de partido. Ese decreto va a firmar Vilma Mora. Exacto. Entonces, con ese decreto, el venezolano sí sale a celebrar. Seguro. Seguro que los venezolanos salen a celebrar. Bueno, amigos. Vamos a celebrar en otra cosa. Nosotros nos tenemos que ir a celebrar a 94.7 porque aquí tenemos que despedirnos. Nos vamos a ir. Hoy es viernes. Mañana martes. Mañana es sábado. Después del sábado viene el domingo y seguramente viene el lunes. Pero el lunes. Maduro se tiene loco. Pero el lunes es 1 de mayo, donde el gobierno dice que va a ser la madre de todas las trascendencias. De todas las manifestaciones. Y seguramente el presidente Maduro nos va a decir ahí un anuncio histórico trascendental. De ultra trascendencia. Sí, único además. Único. Así que espérenlo. Que desde 1830 no se había hecho. Imagínense ustedes. A ver, rapidito, ¿qué crees tú que va a decir? Que él sabe más de salsa que César Miguel Rondón. Eso es bueno, y además. Y lo va a probar porque tiene las pruebas. Sí, señor. Y la prueba es cómo baila. Pero es que él tiene que bailar así. ¿Sí? ¿Cómo que baila el presidente? Mirando hacia abajo, mirándose los pies. Sí. El que baila mirándose los pies no sabe bailar. Y como él es de izquierda, a lo mejor tiene los pies zurdos. Oye, ¿verdad? Él no es de izquierda. Ni él ni Cilia Flores son de izquierda. No. No son. No, Te lo puedo asegurar yo que ni él ni Cilia Flores son de izquierda y Diosdado tampoco. No, chico. Nos vamos, compañeros, porque si no le voy a seguir diciendo quiénes no son de izquierda. Y yo sí soy de izquierda. Pero regreso cuando estos se hayan ido.